8:22 minutos de la mañana y lo que escuchamos de fondo es parte del disco Sobremesa, el nuevo disco de Mikel Aitor, quien nos acompaña desde Los Ángeles, California, bien temprano en la mañana, pero muy contentos de que estés con nosotros. Mikel, bienvenido a 5 minutos más, bienvenido a La Mega, gracias por conectarte con nosotros. ¿Qué tal todo? ¿Cómo andas? Hola Oscar, hola profe, muchas gracias por tenerme aquí, primero que todo, todo muy bien, muy emocionado de presentar el disco aquí con ustedes y de compartir un ratito ahorita en la mañana. La pandemia ha sido para muchísimos músicos un momento muy particular. Algunos tenían proyectos que ya venían caminando y en la cuarentena no era el momento para estrenarlos porque eran proyectos que dependían de un acompañamiento de presentaciones en vivo y de un sistema de mercadeo que en este momento no es posible. Y otros, sin embargo, lo que nos han dicho es que les permitió rescatar una cantidad de proyectos que de verdad estaban esperando por ese tiempo que le pudieras dedicar a hacerlo, y que la pandemia de alguna manera, la cuarentena, le estabas diciendo no esperes mucho porque tú no sabes en qué momento se apaga el mundo. ¿En cuál de los dos sientes tú que estás ubicado? Bueno, sinceramente creo que estoy en el medio. El disco lo tenía planeado desde enero, llegó la pandemia y bueno, sinceramente tampoco tenía planeado ni muchos shows ni encuentros en vivo en donde estoy en Los Ángeles. Es un poco más difícil, digamos, la movida, sobre todo empezando, pero tampoco he logrado, y con toda la honestidad del mundo lo quiero decir, tampoco he logrado sacarle un provecho excesivo a la cuarentena, decir, sí, he compuesto 15, 30 temas, la verdad no, es ahorita que estoy empezando a... Pero creo que no te tiene que sorprender, nos ha pasado a nosotros que primero cuando la gente empezó, cuando empezó, todo el mundo se puso metas demasiado altas. Después de repente, cuando tenías como 2 meses, es que esto se está poniendo complicado. Y en este punto estamos más en un flow de, bueno, la verdad es que yo estoy sano. Eso ya es como más o menos lo que considero creo que está bien, porque nos ha pasado hablando con otros, con amigos músicos que también han pasado por el programa como tú, y todos también, que yo había comprado unos libros, no abrí ninguno. Yo había bajado unas películas, no vi ninguna, y he hecho mucha arepa. O sea, todo termina siendo como en una dinámica muy específica. Pero ¿cuál es el sentimiento que ya tienes cuando logras finalmente decir el disco está, el disco salió, ya deja de ser tuyo, se convierte en los significados que le da la gente, se convierte en lo que la gente quiere escuchar? ¿Cómo se vive ese proceso? Bueno, empezando para seguir un poquito, sí, a mí me dio un poquito de risa lo de la cuarentena porque fue como que se volvió realidad esa vieja broma de si te vas a una isla desierta, ¿qué dos cosas te llevarías? Y al final nos dimos cuenta que tampoco es tan artístico ni tan bonito verlo de esa manera, sino que tiene Una muchas cosas. cuenta de Netflix. Exacto, sí, y electricidad, por lo menos, internet. Pero sí, yo creo que algo que sí me ha dado es con respecto a este disco, hubo mucha introspectiva posterior al lanzamiento y al momento de lanzarlo. Eh, Cuando uno hace un proyecto y lo comparte, uno a veces cae en esa pequeña encrucijada e incluso inconscientemente o consciente de decir, ok, esto está aquí afuera, vamos a hablar con la gente, dejar que la gente nos cuente qué le parece. eh, Vamos a decirlo así, vivir un poquito la mentira, entre comillas, de todo lo que hiciste, como qué le pareció a tal, qué le pareció a tus amigos, a tus fans, a tu familia. Y lo que tiene la cuarentena es que al final todo eso te lo llevas a dormir y te despiertas y lo puedes ver más directamente, es más crudo. Y sin duda, a pesar de que he sacado otras cosas en el pasado, esta ha sido la única experiencia donde de hecho le doy un poquito de gracias y disfruto la fecha de lanzamiento porque no fue tan linda conmigo. Me dio mucha crítica constructiva también, sobre todo interna. Le dio crítica constructiva interna, un poco tratando de entender el planteamiento que haces, es que al no tener la vida cotidiana para disolver la experiencia, sino que tuviste la experiencia de lanzar el disco y lanzar los temas mucho más intensa. Cuando te llegaba un mensaje de un fan, cuando te llegaba un comentario, no se disolvía en que, bueno, leo esto después porque ahorita tengo que ir a tal lugar o porque ahora voy a salir a trotar,
sino que todo lo que estaba ocurriendo alrededor del disco se quedó contigo en esa habitación en que te vemos ahora y ahí estuviste trabajándolo. Y hablas de crítica constructiva. ¿Qué cambiarías entonces a la hora de si tuvieras que retroceder y cambiar algo del disco, de algo que te haya comentado la gente que te ha llamado la atención y que no te había fijado? No cambiaría nada del disco, pero definitivamente algo que empecé desde en la misma noche del lanzamiento fue a componer. Eh, ya al haberlo sacado ya sentí las canciones muy atrás. Me entró un miedo que es algo que aquí un poquito subiéndome al rango de artista, es algo muy bonito para el artista que es la inconformidad absoluta con lo que ya está expuesto, con lo que ya no está más en temporada de creación, sino ya está al aire y no lo puedes cambiar. Eh, ya me siento con ganas y con fuerzas de componer y con básicamente la duda de si de verdad lo voy a lograr y voy a poder hacer otro disco, por ejemplo, para el año que viene o para cuando salga, si tengo esa capacidad. Claro. Y eso es bonito. Sobre todo porque, Miquel, en este caso, esto no es que en otro formato sea más o menos un disco del que lo compone, pero en este caso tú mezclaste algunos de los temas, hay inclusive del arte que acompaña el disco, estás relacionado directamente con ellos. Es decir, aquí hay Miquel en varias capas, no es nada más la capa de que, bueno, yo compuse estas canciones y hay un equipote detrás, hay una disquera, no, esto eres tú. Sí, de hecho, todo lo grabé yo, los instrumentos los ejecuté yo, la producción, esto no es tanto por Sí. el No, narcisismo. no tenías un músico de sesión para culpar y que hazlo de otra manera. Exacto, Hazlo de otra manera. exactamente. No me gustó. Aparte, es horrible la sensación, no sé si les ha pasado, seguramente ahorita en cuarentena, grabar cualquier cosa uno solo y estar pendiente de, digamos, la parte que uno hace y la parte técnica, es muy fácil llegar a ese punto de... Sí, darte cuenta que tú mismo te grabaste a ti mismo saturado. Y dije, pero por el amor de Dios. Exacto. Es como fui a la escuela 4 o 5 años por esto y de verdad me va a pasar con mi propio tema. No hay nadie... Y que era tan Pero ojo, fácil. además tú haces un estilo de música que, vamos a ser honestos, requiere mucho tiempo porque la composición no es solamente musical, sino que le dedicas una atención a la letra, que yo lamento decirlo así de manera tan fuerte, pero que no siento que se le dedica en otros géneros. Es decir, tú realmente tienes un trabajo donde las letras pueden leerse aparte. Yo no puedo leer muchas letras de Bad Bunny o de quien fuera, aparte de la música, solamente tienen sentido con la música. Tu letra ya tiene un peso de trabajo literario. Entonces, hay también una influencia que, es que obviamente la cuarentena tiene que haberte afectado en el término también de no solamente de la composición, sino de la escritura, de los temas, de qué se va a hablar en este momento, de qué quiero yo hablar en este momento. Totalmente. De hecho, pude explorar, y esto, de nuevo, aprovechando la honestidad de la madrugada, eh, lo tengo que decir, hubo muchas, no en este disco precisamente, pero a mí me pasa mucho que a veces las ideas de composición me salen, por ejemplo, para una canción, me salen directamente de una frase en específico. Me ha pasado mucho con Benedetti, por ejemplo, que leo un cuento corto, un poema corto y ya de ahí saco una canción, pero realmente no ahondé en el tema. Me pasó durante la cuarentena que pude leer un poquito más a Borges y me di cuenta que hay una canción que se llama Distancia en el disco, que el coro dice, no extrañamos los lugares, sino los tiempos. Y esa era una frase que yo le daba a Borges de toda la vida, sin haberla leído nunca en ningún libro de él directamente. Y resulta que es un extracto de Marcel Proust, el francés. Bueno, pero a este paso vas a estar, y luego, 10 meses después de la cuarentena, estuve leyendo a Kafka. Y ya, oye, nos da miedo para dónde vas a terminar y con calma. Sí, 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 no, no. Definitivamente voy a tener que hacer un EP de reggaetón en el futuro para equilibrar un poco. Reggaetón instrumental. Ok. O sea, todo lo contrario ahí.
Me encanta la idea de un reggaetón instrumental porque Jerry Well te diría, eso no existe. Pero bueno, dejemos a Jerry Well tranquilo. Mira, y entonces el resultado en términos de videoclips, porque tú también te metes con el asunto de como te explicó Oscar, de la parte plástica, de la visual, y trabajas en el mundo audiovisual. De hecho, vale la pena decirlo, tú trabajas en Nickelodeon, o sea, estás en constante contacto con el tema de la producción audiovisual, la relación entre música y lo audiovisual. ¿Cómo se resuelve el tema de ir haciendo los videoclips en un lugar como Los Ángeles, donde han pasado de soltamos a la gente, no soltamos a la gente, metemos a la gente en su casa, metemos presa a la gente porque hace fiesta, volvemos a soltar a la gente? Ha sido verdaderamente agotador para la gente que vive en Los Ángeles y además tiene el fuego cerca. O sea que también eso afecta la parte, o sea, los incendios que ustedes han tenido en la costa oeste, ha Hablando de afectado fuego como recurso poético o fuego de candela. Ah, ok, los la dos, candela, ok. los dos. Primero que vos te levantas y ves el cielo anaranjado, dices, bella canción que voy a escribir sobre este cielo anaranjado, se está quemando todavía más Que hectáreas de déjame echarle plantación. agua a esta pared por si acaso. Exacto. Sí. No, literalmente, justo en épocas del incendio, que es casi el 90% de la época aquí en Los Ángeles, pero esta fue un poco más fuerte de lo normal, creo que es el más grande que ha habido en la historia. Yo esa semana estaba decidido a grabar un video que me sirviera de lyric video o de algo para uno de mis temas, casualmente un tema que fuera más tropical, más como que la parte linda. ¿Sabes? Que incentivar un poquito más a la gente a verlo. Y teniendo Los Ángeles, dije, bueno, qué mejor oportunidad de replicarlo a lo que hicieron los Beach Boys, lo que hizo todo el mundo, que es un estado soleado y bonito. Salgo y es El Exorcista, el remake. ¿No? Es una locura afuera, estaba todo nublado, todo rojo y de verdad fue imposible. Ya después de ahí sí, sí lo fui adaptando un poco mejor. No soy mucho de hacer videos grabados, digamos, en persona, con gente. Hago muchas animaciones para los videos, eso sí los hago. Son bastante humildes, pero tengo más control, digamos, Claro. del producto final. Y le doy un poquito más de espacio a la música, que es la mejor excusa también que tengo para decir que no le empleé tanto tiempo al video. Miquel, y hablamos un poco también sobre el proceso de que, bueno, a pesar de que la música o lo que viene trabajándose es sencillo, 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 acá tenemos un disco completo para escuchar que entiendo además está hilado todo como por una especie de una misma experiencia, que es un proceso como de cuál es la historia detrás de la composición de la placa completa, si es que hay alguna que la envuelve. Perfecto, sí, de hecho todo el disco, digamos, es un paseo por mi trayecto desde que emigré de Venezuela, llegando a Orlando, pasando por Miami y terminando aquí en Los Ángeles, digamos. Todo empieza con Orlando, que es donde estudié, llegando en el 2007, en 2017, que esas son, digamos, Celda, Distancia y Barcelona, son esos temas del disco. Miami tiene Casablanca y Altamira, y Los Ángeles tiene Bianca y Vainilla. Eh, entonces, digamos que los une en cierta forma, es una bitácora de ese tiempo que pasé, mis experiencias, eh, fueron muchas cosas juntas. Creo que fue la mejor forma de exponerlo. Y la presión por cambiar de ritmos, cambiar hacia cuestiones mucho más pop, que obviamente puedes sentir cuando haces una apuesta por algo muy lírico, en lo que hay nombres, por supuesto, y hay éxitos. Drexler es el primero que le viene a la cabeza a todo el mundo, pero no es el mainstream de por donde se está yendo la música, y menos en la etapa evasiva en la que estamos, donde la gente que si compra casi Netflix para verse Friends, y tú dices, oye, con todo lo que hay para allí, no, yo lo que quiero es, amiguitos, de verdad, pasarla chévere y tal. Tú haces una apuesta aquí por seguir creyendo en la lírica, estás nombrando a Borges entre las influencias. Eh, ¿Para dónde crees que te lleva eso a la vez que eres un tipo donde se detecta una tropicalidad bajita, pero presente en la música que haces? Sí, totalmente. Yo digo, es en base a la música que siempre me gustó escuchar y que siempre me gustó hacer, a pesar del poco tiempo que la llevo haciendo. Incluso de la parte anglo. También hay un documental muy bueno en Netflix, ahorita, por si alguien quiere dejar de ver Friends un rato, se llama Echoes from the Canyon, que trata de The Byrds, Tom Petty, todas estas bandas, sobre todo de folk rock, que iniciaron en California en la época de los 60
que precisamente lucharon contra ese fenómeno de que ellos escribían sus propios temas y tenían un contenido poético muy grande para un mensaje tan sencillo. Y yo creo que ese es un poco el truco, digamos. Ahí uno tiene que, el beneficio que te da el arte en sí es que puedes adornar un poco las verdades simples, el amor, el miedo, la tristeza, todo eso, para que también uno mismo se lo termine creyendo mejor y haga un performance un poquito más sincero a la hora de grabarlo y tocarlo en vivo. Hablando de arte, también hiciste tú el arte del disco. ¿Cómo fue para ti ponerle sobre ello, sobre la imagen, sobre lo que querías que la gente viera en torno, en relación a la música que iba a escuchar? Exacto. Bueno, seguí el mismo patrón que con el que estaba haciendo las canciones. Quería algo muy orgánico, quería algo muy simple, pero que fuera incluso un poco desordenado, pero minimalista, digamos. Y al final de tanto pensarlo y todo eso, un día agarré el teléfono y hay una aplicación en el teléfono que te permite, es como un Paint, que te lo permite hacer ahí mismo. Y lo hice, bueno, aquí lo voy a mostrar para los que se metan en Zoom después o lo vayan a ver en No, Zoom. para YouTube después lo van a poder ver. Eso, para que lo vean en YouTube. Para Es YouTube después lo van a este... ver. Pero hay medio miró ahí en la Sí, influencia. Sí, Hay algo de miró por ahí en lo que estás mostrándonos y cómo también la simpleza, ¿no? Pasó cuando alguien, creo que hay una portada, no sé si es de la revista Time, que parece, habían estado haciendo una sesión de fotos, había una sesión de fotos, había una sesión de fotos que estaban haciendo, no les gustaban las fotos, no les gustaban las fotos, no les gustaban las fotos, y de repente se puso, y alguien tomó una foto que agarró con el iPhone y la tomó de la prueba de luz que estaban haciendo y terminó esa siendo la portada. Y Eric, acabamos, o sea, hay algo como también en lo simple que no el hecho de que algo sea fácil no quiere decir que sea malo, el hecho de que algo sea sencillo no quiere decir que no sea como elegante o que no esté bien hecho. Simplemente hay algo también en la simpleza que le da una ventaja. totalmente de acuerdo. De hecho, en el momento que me sentí más cómodo, yo directamente con mi música fue cuando dejé de intentar imitar un sonido, digamos, de estudio profesional en la casa y simplemente grabé como me estaba escuchando yo mismo tocando en el sofá. Eh, pero entonces aquí la gente que está en las 8:45 nos gustaría que por favor le dieras a la gente dónde buscar el disco, en qué plataformas estás, qué esperar de el futuro, pero sobre todo dónde te pueden encontrar a nivel musical para que le pongan sonido a todo esto que hemos estado conversando. Perfecto. Me pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming, Deezer, en YouTube, SoundCloud, también está Bandcamp. En cualquier lugar donde quieran buscarlo, buscan Mikel Aitor y ahí les debería aparecer Sobremesa completo. Son 8 temas bastante lindos que estoy seguro que los van a disfrutar. Bueno, Miguel, nosotros muy contentos de haber podido conversar contigo, muy contentos de conocer tu proyecto, de que además nos hayas atendido en horas madrugonazos californianos, que son allá a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Sí, casi las 6. Casi las 6, Ujú. caramba. La misma hora que tengo en mi cuerpo desde hace 3 horas.